Estudiantes del Colegio Montessori, los saluda el docente Fernando Andrés Galíndez Silva. Hoy vamos a hablar acerca de los árboles genealógicos. Para entrar en el tema, vamos a empezar a estudiar uno de los árboles genealógicos más antiguos de la Biblia y es la historia familiar de Jesús. Los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre 900 años antes de Cristo y 1000 años después de Cristo. La genealogía de Jesús aparece en dos de los evangelios, Evangelio de Mateo y Evangelio de Lucas. Ambos tienen al rey David como un descendiente, al rey David, como un ancestro común. Aquí también vemos que la relación de Jesús con Abraham, ¿cierto? Con Sem, hijo de Noé, hasta llegar a Set, el hijo de Adán y Eva. Set fue el hijo de Adán y Eva después de que Caín mató a Abel. Bueno, entonces este es un árbol genealógico de forma ascendente. ¿Por qué? Porque nos muestra los antepasados de Jesús. Vamos desde Jesús hasta sus antepasados. Estudia los antepasados. Vamos a ver eh, un árbol genealógico de forma descendente, donde se exponen los descendientes. Esto también es uno de los árboles genealógicos más antiguos de la historia. El árbol genealógico de la mitología griega. Esto dicen que los primeros que habló acerca de la mitología griega, el que le dio los nombres a los dioses es Homero y es Hesiodo, ¿cierto? Aproximadamente data de 850 a 750 antes de Cristo. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo y sus orígenes. Formaba parte de la religión de la antigua Grecia. Aquí vemos que desde el caos, este árbol genealógico nos explica que desde el caos se formó Gea, la tierra, y Uranos, el cielo. De la unión de Gea y de Urano se formó Cronos, el tiempo, y Rea, la fertilidad. De estos dos surge la primera generación de dioses. Hestia, la diosa del hogar, Deméter, de los cultivos, Hera, de la familia, Zeus, del rayo, Poseidón, del mar, Hades, del infierno. De la segunda generación surge de la unión entre Zeus y Hera. Y esta segunda generación de los dioses empieza por Hefesto, el dios del fuego, Ares, el dios de la guerra, Dionisio, el dios del vino, Hermes, el mensajero, Atenea, la sabiduría, Artemisa, diosa de la casa, Apolo, de la belleza, y Afrodita, del amor y la belleza. Entonces, ¿qué es genealogía? ¿Cierto? Es conocida como una historia familiar. Es el estudio de los ascendientes y descendientes de una persona, de una familia o de una raza. También se da a estos animales. Entonces, repito, genealogía es conocida como el estudio de los ascendientes y descendientes de una persona, de una familia o de una raza. Tenemos aquí entonces, ¿qué es un árbol genealógico? Es una representación gráfica en la que se muestra de manera gráfica sus antepasados, ¿cierto? Y los descendientes de un individuo en forma organizada y sistemática. Puede ser en forma de árbol, ¿sí? O en forma de tabla. Ese árbol genealógico se puede ser, como ya lo decíamos, de forma ascendiente, donde se muestran los ancestros de una persona. Este es un árbol genealógico ascendiente porque estamos mostrando los ancestros de este niño, ¿cierto? Los papás, los abuelos del niño y sus bisabuelos. Entonces, este es un árbol genealógico ascendiente, como el que explicamos en el caso de la genealogía de Jesús. Y este es un árbol genealógico descendiente, ¿cierto? Donde se exponen los descendientes de una persona, ¿sí? En este caso, o de una pareja. Lo que hicimos con la exposición de la mitología griega, de los dioses de la mitología griega. En el caso de los animales, ese árbol genealógico también se le puede llamar como diagrama de pedigrí. Si vemos aquí en números romanos 1, 2, 3 y 4, estos números romanos indican el tipo de las generaciones. La primera generación está formada por dos individuos.
La segunda generación está formada por 5 individuos. Esta tercera generación está formada por 10 individuos. Esta cuarta generación está formada por 4 individuos. Y hay una simbología. El cuadro representa al macho o al hombre. El círculo representa a la hembra, ¿cierto? O a la mujer. Este puntico negro representa un aborto, ¿sí? Este cuadro que está relleno significa que es un individuo afectado por cierta enfermedad. Aquí vemos que esta línea significa la unión, ¿cierto?, de una pareja. En esta primera generación de la unión de este macho y de esta hembra que están aquí eh, seleccionados con una raya, ¿cierto? Cancelados, digámoslo así, quiere decir que ellos fallecieron, atravesados por este slash. Ellos fallecieron. De esta pareja hubo 3 hijos, 2 hombres y una niña. Esta mujer, ¿cierto?, se casó con este señor y tuvo 2, 4, 5 hijos, ¿sí? Perdón, tuvo 4 hijos y tuvo un aborto. Este niño no alcanzó a nacer, o esta niña no alcanzó a nacer porque está en forma de círculo. Aquí nos dicen que, bueno, estamos hablando es de pedigrí, ¿no? Entonces de animales. Bueno, entonces esta hembra, ¿cierto?, dice que está en embarazo y que todavía no se le conoce el sexo, ¿sí?, al nuevo individuo. Acá también, y aquí esta pareja tuvo mellizos, ¿sí? Mellizos disigóticos. ¿Qué quiere decir disigóticos? En algunos casos, la hembra madura 2 óvulos en su ciclo menstrual. Y en el momento de la fecundación, cada óvulo es fecundado por un espermatozoide diferente. Entonces, cuando llegan al útero, se desarrollan 2 cigotos, ¿sí?, y 2 embriones, nacen 2 niños que, aunque nazcan al mismo tiempo, pero sus características no son similares, pueden tener hasta un sexo diferente. ¿Por qué? Porque son 2 óvulos fecundados con distintos espermatozoides. En cambio, acá, un hijo acá de esta primera pareja, tuvo acá con esta señora que hace parte de la segunda generación, tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos tuvo una niña, ¿sí?, tuvo un hombre y tuvo unos gemelos. Esta quiere decir que esta unión, aquí miren que los mellizos, no hay una unión entre ellos dos. Aquí en los gemelos sí, ahí está el triángulo completo. ¿Qué quiere decir? Que son mellizos monocigóticos o gemelos. O sea que de un mismo espermatozoide y de un mismo individuo, de un mismo óvulo, perdón, surge 2 individuos. Se forman 2 fetos, salen 2 niños. Esos niños sí tienen el mismo genoma, por eso tienen el mismo sexo y son muy similares físicamente. Aquí vemos que la hija de esta pareja con el hijo de esta pareja, que resultan primos porque ellos dos son hermanos, este señor con esta señora son hermanos y tuvieron estos hijos. Entonces resulta que estos dos, los hijos de esta pareja y de esta otra pareja, también se unieron y tuvieron 3 hijos. Entonces aquí sé que es un matrimonio que hay una consanguinidad, este macho y porque son familiares. Entonces aquí dice que este individuo está afectado por alguna enfermedad, la enfermedad que estemos o la característica que estemos estudiando, ¿sí?, y que tuvo 2 y 3, otros 2 y 3, el 3 es una hembra, ¿sí?, y el 2 es un macho. Bueno, entonces aquí explicamos, ¿cierto?, a partir de este diagrama de pedigrí. Entonces un diagrama de pedigrí es un árbol genealógico pero en animales, que estudia los rasgos en animales. Vamos a hablar ahorita acerca del cáncer de mama, ¿cierto? Esta es una enfermedad que puede ser hereditaria o adquirida. Solo el 5 al 10% de las personas que tienen cáncer de mama es producto de la transmisión de los genes de sus padres. O sea, a través es una enfermedad heredada por la madre o por el padre. Y el 85 al 90% de las personas que tienen cáncer de mama es una enfermedad adquirida. A ciencia cierta todavía no se sabe cuáles son
lo que genera este cáncer de mama. El cáncer de mama, lo primero que afecta son los lóbulos o los conductos, ¿cierto? Hay una división anormal de estas células, de los conductos o de los lóbulos, que afectan inclusive al pezón. Y entonces se forma un tumor maligno. Ese tumor maligno invade a las células que están alrededor, hace que tengan un crecimiento desordenado, ¿sí? Y en algunas ocasiones, si llega a afectar a los ganglios, ¿cierto? En los ganglios es donde se reproduce, se forman las células que atacan a los cuerpos extraños que nos defienden las enfermedades. Entonces, si ese tumor maligno que se forma aquí en las glándulas mamarias llega hasta los ganglios, de los ganglios puede afectar a todo el cuerpo, se puede regar por todo el cuerpo. Y es ahí donde hace que los demás órganos fallen y le puede causar la muerte.